Estimados alumnos, tengan ustedes un cordial saludo, esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Hoy nos toca trabajar en el área matemática el cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda de datos agrupados. Vamos a aprovechar las herramientas que nos entrega eh, nuestra plataforma, eh, utilizando la hoja de cálculo eh, para resolver o para desarrollar esta actividad, ¿cierto? Que es el cálculo de las medidas de tendencia central. Vamos a ir entonces a trabajo de clase, que aquí salen las semanas correspondientes. Nosotros vamos, como este es un ejemplo, vamos a tomar la semana 3. Ustedes tienen que ir a la semana correspondiente, que va a ser la semana 22. Eh, y aquí vamos a ir a ver tarea. Y aquí al lado derecho de tu pantalla, ¿cierto? Del computador, eh, sale o se describe, ¿cierto? Tu trabajo, tarea asignada, y abajito dice más añadir o crear. Aquí vamos a crear, ¿cierto? O una hoja de cálculo para efectuar nuestro desarrollo. En este caso sale mi nombre, donde dice hoja de cálculo. Ahí va a salir la suya, ¿cierto? La de ustedes. Y luego voy a pinchar ahí para que se pueda abrir esta hoja de cálculo. Eh, yo abrí otra hoja. Yo adelanté un poco el trabajo y en otra hoja, que es en un programa Excel, eh, el ejemplo donde vamos a determinar, ¿cierto? Calcular la media aritmética, la moda y la mediana, ¿cierto? Y aquí ya tengo ya un poquito adelantado, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar eh, esta tabla. Vamos a seleccionar esta tabla y la vamos a copiar en la hoja de cálculo que estamos trabajando en la plataforma. Bueno, aquí ya avancé un poquito yo en cuanto a las tablas y a las fórmulas del cálculo, ¿cierto? De la media aritmética, la mediana y la moda. Lo que teníamos, ¿cierto? En el programa Excel.
lo copiamos acá en la hoja de cálculo. Entonces ustedes van a hacer este procedimiento donde van a tener la clase, que son los intervalos que yo le voy a dejar en la hoja o en el cuestionario, en la plataforma. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La primera donde está la clase, que corresponde a los datos, ¿cierto?, de intervalo. Y este 40 y este 80 lo copié aquí al ladito en otra columna. 40, 80, 80, 120. Fui copiando cada uno de ellos porque lo voy a utilizar para poder determinar lo que es X sub I, que es la marca de clase. Aquí tengo la frecuencia absoluta. En la siguiente columna tengo el producto entre la marca de clase, que es X sub I, y F sub I, que es la frecuencia absoluta. Y en la columna 5 tengo la frecuencia acumulada, F sub I, pero F mayúscula. Entonces, para determinar la marca de clase, vamos a ocupar estos datos que están acá, que son los que están en este intervalo, en cada uno de ellos. 40, 80, 80, 120, 120 a 160 y así sucesivamente hasta llegar a 360 hasta 400. La marca de clase es el promedio de el límite inferior y el límite superior. Entonces aquí vamos a colocar es igual ¿cierto? Vamos a colocar promedio entre paréntesis. Vamos a colocar entonces el primer dato que yo tengo aquí está en la letra H y el número 4, H4 hasta, y ahí coloco 2 puntos. La otra columna o el otro dato está en la celda I con el mismo número 4. Y ahí me está tomando estos dos datos. Cierro paréntesis, enter. Y aquí voy a obtener, ¿cierto?, el promedio o la media aritmética de esos dos datos, 60. Una vez que ya tengo ese dato, vamos a arrastrar aquí donde sale este signo más. Voy a arrastrar hasta la última fila entre el intervalo 360-400. Luego a esta celda, como no la voy a ocupar, la vamos a dejar de otro color. ¿Ya? Vamos a colocar un color negro. Luego necesito observar la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta la debemos sumar. Entonces vamos a colocar aquí es igual, sumamos, se coloca aquí suma, vamos a escribir ahí suma, aquí vamos a sumar la primera celda, que es D4, hasta la última celda, que es D12. Ustedes van a tener otros valores y otras celdas, ¿ya? Esta, acuérdense que es un ejemplo. Tienen que ir observando este ejemplo para ir realizando también la actividad que va a quedar en la plataforma. Aquí teníamos los datos, que son el número de datos, que es N142. Entonces vamos a la multiplicación o al producto de la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces aquí colocamos es igual, abro paréntesis,
el primer dato es 60, que está en la C4, multiplicado, y colocamos asterisco ahí, multiplicado, esa va a ser nuestra multiplicación, de el siguiente dato que está al frente del D4, cierro paréntesis, enter. Y aquí el mismo procedimiento, vamos a arrastrar este valor, cuando aparezca el signo más ahí, y vamos a sumar, vamos a arrastrar hasta la celda E12. Y luego yo necesito la suma de todos estos valores, porque aquí me está viendo la suma de la multiplicación de x sub i por f sub i. Entonces aquí vamos a sumar, es igual, y vamos a escribir suma. Aquí vamos a sumar, abro paréntesis, vamos a sumar la primera celda, que es E4, hasta E12, cierro paréntesis, enter. Ahí tengo la suma. Entonces, ya con estos dos datos, yo puedo determinar la media aritmética. Pero antes de eso voy a calcular la frecuencia acumulada, f sub i mayúscula. Entonces, aquí copiamos el primer dato, que es 12, y luego tenemos que sumar el 12 con el siguiente dato de la frecuencia absoluta, que es el 6. Entonces vamos a colocar en la siguiente fila, es igual, este 12 está en la F4, y lo vamos a sumar, con la siguiente fila de 5. Acuérdense que este dato de la frecuencia acumulada se va sumando en forma diagonal. ¿Ya? Hay que ir recordando algunos datos o algunos conceptos que vimos en las clases anteriores. Veamos, nos da 18, excelente. Después el 18 se tiene que sumar con el 9 y así sucesivamente. Entonces nosotros solamente vamos a arrastrar este valor, ¿cierto? Aquí hasta la F12, y me tiene que dar este valor, el último que está acá, tiene que ser igual a la cantidad de datos que tengo. En este caso, la cantidad n. N son 142 datos. Veamos. Ahí está. Esta última celda no la vamos a ocupar, entonces vamos a dejarla de otro color. Vamos a dejar negrita. Y ahora vamos a ir al cálculo. Veamos. La media aritmética me dice que es la división, ¿cierto?, entre la suma de x sub i por f sub i dividido por n datos. N datos. Entonces aquí vamos a colocar es igual. Voy a abrir paréntesis. El primer dato, que es la sumatoria, aquí está en la celda E13. E13 dividido slash n datos son 142, que corresponde a la D13. D13. Cierro paréntesis. Y aquí tengo el primer cálculo de la media aritmética. Ahora vamos a la mediana. La mediana, hay que recordar que la mediana de un conjunto de datos es aquel dato que está en el centro de dicha ordenación.
Entonces, nosotros vamos a buscar ese dato que está en la mitad. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 142. Entonces, vamos a buscar ese dato. Es igual. La cantidad de datos son 142, que corresponde a D13, ¿cierto? Ahí está el número de datos, D13. Y este dato lo vamos a dividir por 2 porque ese dato se encuentra en la mitad. Y vamos a ver qué dato tenemos que buscar en esta tabla para encontrar la mediana. Entonces vamos a dividir 142 dividido en 2. 71. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Mm, 134 ya. 13 dividido. D13 dividido en 2. Enter. Y aquí está el dato que es 71. Este dato que es 71 es el que tenemos que buscar en la frecuencia acumulada. Aquí tenemos 12 datos, aquí 18, aquí 27, 42, 62, todavía no llegamos a 71, por lo tanto el dato que nosotros buscamos está aquí, dentro de esta cantidad, que es 86. Entonces vamos a ocupar esta fila para trabajar. Vamos a colocar de otro color. Color el rojo. Ya. Entonces es igual, y aquí vamos a comenzar a utilizar esta fórmula que está aquí. Límite inferior, hablamos que el límite inferior de este intervalo era 40, el límite superior era 80, aquí 80 el límite inferior, acá 120 el superior, así sucesivamente. Entonces vamos a ver cuál es el límite inferior aquí en este intervalo, 280. Entonces 280 más, y aquí tengo que abrir 1, 2, 3 paréntesis, 1, 2, 3. N dividido en 2 ya tenemos que es 71. 71 menos F, que es la frecuencia absoluta, porque F mayúscula, F sub i menos 1. Este dato 86 es F sub i. Si nosotros le restamos el 1, estamos hablando del número anterior a él, y el número anterior es el 62. Por lo tanto, vamos a colocar aquí 62. Si nosotros hubiésemos estado trabajando en esta fila, aquí el 44 sería F sub i acumulado, y el anterior a él sería el 42. ¿Ya? Pero como estamos aquí 86, el anterior a él, a ese dato es 62. Colocamos acá, cierro paréntesis. Luego lo vamos a dividir, por lo tanto colocamos slash F sub i, vamos a buscar el F sub i, que es la frecuencia acumulada en esta fila, es 24. Y luego vamos a cerrar paréntesis. Luego viene una multiplicación, asterisco. Y la amplitud, hablábamos que la amplitud entre 40 para llegar a 80 tengo 40 datos. De 80 para llegar a 120, 40 datos. Si no lo puedo visualizar así, restamos. 120 menos 80, 40. 160 menos 120, 40. Entonces, 320 menos 280, 40. Esa sería la amplitud. Y cierro paréntesis, enter. Y aquí vamos a tener la mediana. Y la mediana, el dato que nos tiene que salir aquí
como resultado tiene que estar entre estos dos rangos o entre ese intervalo. Si está fuera de esto es porque está malo. Algún dato colocamos mal o algún paréntesis no fue bien colocado. Vamos a la moda. Para determinar la moda tenemos que recordar que la moda es el dato que más se repite. Entonces en esta tabla tenemos que buscar el dato más grande que está en la frecuencia absoluta. Entonces el dato más alto en esta frecuencia absoluta es el 36. Por lo tanto, en esta fila vamos a trabajar. Vamos a buscar un color que sea distinto para trabajar con él. Entonces, este es con la fila que vamos a trabajar. Comenzamos. Es igual. Entonces, límite inferior dijimos acá 320 más, vamos a abrir 1, 2, 3 paréntesis, 2, 3. Vamos a comenzar con f sub i, que es la frecuencia absoluta, que es 36, menos la frecuencia absoluta, pero la anterior a 36, que es 24. Voy a cerrar paréntesis y vamos a dividir slash. Voy a abrir paréntesis y luego voy a abrir otro paréntesis para trabajar estos dos valores, f sub i menos f sub i menos 1. Entonces aquí tenemos los mismos valores que están acá arriba, que son 36 menos 24. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, f sub i, que ya sabemos que es 36, más el anterior, que es 24. Cierro paréntesis y luego voy a cerrar el paréntesis de esta operación completa. Y luego tengo que cerrar el paréntesis a la división. Y luego viene la multiplicación, asterisco y la amplitud. Ya sabemos que la amplitud es 40 porque al restar 360 menos 320, eso nos da 40, como el ejemplo, el ejercicio anterior. Cierro paréntesis, enter. El valor que me tiene que dar en esta operación tiene que estar entre esos dos factores, o entre esos dos datos, o entre ese intervalo. Entonces aquí ya tenemos la moda. Lo vamos a dejar del color que ocupamos en la operación, ¿cierto? En esa fila. Aquí la mediana ocupamos el color rojo. Que ya determine la media aritmética, la mediana y la moda. Luego tengo que enviar ese trabajo, ¿cierto?, al profesor correspondiente. Y aquí buscamos el correo tenemos el correo del profesor, ¿cierto? Y le puedo escribir un mensaje que indique: profesor, le envío tarea de la semana 22, o estimado profesor, le envío la tarea que corresponde al cálculo de la media aritmética, moda y mediana de datos agrupados. Y luego enviar. Y una vez que ya se envió, ¿cierto?, la tarea le llega al profesor. Bueno, estimados alumnos, espero que esta información o la explicación se haya entendido para los alumnos que no trabajan en la plataforma.
Este procedimiento lo pueden hacer analíticamente, eh, lo desarrollan en su cuaderno y después le sacan una foto, ¿cierto? Y se la envían la información a su tutor para que la haga llegar al profesor de la asignatura. Me despido, que tengan una linda semana y nos estaremos viendo. Saludos.